Muy buenas noches, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy una reunión relativamente corta, como habíamos anticipado, tenemos la noticia de los tipos de interés y bueno, esta reunión, bueno, el día de ayer ya habíamos mencionado que el mercado va a ser completamente lento. Teníamos la noticia de los permisos de construcción, pero realmente no hubo movimiento. Entonces, en función de eso, básicamente vamos a ver qué movimiento técnico se podría hacer. E insisto, el mercado está completamente quieto. Ha habido movimientos en la mañana, muy pocos. El mercado generalmente antes de tipos de interés tiene movimientos así débiles, sin ninguna perspectiva, digamos que alcista o bajista en el precio. Entonces nosotros como traders, como les había anticipado, la opción viable realmente es no invertir en este tipo de instrumentos antes de la noticia, porque puede existir pues problemas que pueden acarrear a pérdidas en nuestra cartera, ¿ok? Hoy precisamente vamos a analizar algunos de los instrumentos. Vamos a ver el Bitcoin, vamos a ver el Nasdaq, vamos a ver el euro, vamos a ver también todos los instrumentos asiáticos, ¿sí? Para en función de eso ver qué podría llegar a ser. Insisto, va a ser una reunión muy sencilla, muy corta. El mercado no ha dado mucho de qué hablar, salvo el fundamental, que bueno, todo eso nosotros ya lo sabíamos, pero de ahí no ha habido mayor movimiento, mayor eje, ¿ok? Entonces, de momento la recomendación es no invertir, lo ideal sería no invertir y en el caso de que quieran hacer una especie de swing, traten de hacerlo no en todos los instrumentos, sino únicamente uno, en el cual ustedes pues deseen arriesgarse, considerando que pues puede tocar tranquilamente el stop loss, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta reunión. Como les habíamos indicado, vamos a revisar los principales instrumentos. Ahora estamos en el euro. Y bueno, vamos a ver la figura de largo plazo, va a ver un poco lo que ha sucedido en el periodo de tiempo en el que nosotros estamos viendo el mercado y que podemos observar. Bueno, lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que la figura de largo plazo, que tenemos un movimiento tendencial a la baja, pues habíamos anticipado ese movimiento tendencial a la baja y ahora vamos a tener una reversión. Esa reversión se da por este punto institucional que estoy marcando con estas flechitas, ¿sí? Y el precio sí ha generado un rebote, ya se ha dado un rebote interesante, pero hoy el mercado ha estado completamente quieto, ¿bien? Algo que también podemos observar es que en la figura de H4, como ustedes pueden darse cuenta, el mercado como tal ha generado una especie de tendencia, ¿sí? Si ustedes observan, pues tenemos puntos tendenciales a en forma de bandera, ¿no? Aquí vemos un primer punto uno, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Entonces, ¿qué nos indica estos movimientos de precio? Básicamente, si nosotros dibujamos la curva de los retrocesos, nos dice que actualmente estamos en el punto 5, por ende, debería haber una valoración hasta el día de mañana al punto 6.
Algo que puede ser, ¿no? Porque si bien es cierto, el mercado sí carece de volumen, pero claro que se va a mover ciertos puntos, digámoslo así, en el precio del euro en específico. Probablemente en la sesión del propio euro tengamos un movimiento alcista, como el que pues, les acabo de mencionar. Es muy probable. Entonces, en función de eso, pues podríamos tener un eje, ¿no? Un eje, un punto de partida interesante en el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? El euro tener una suba, pero bueno, eso es una suba en digamos que en un plazo medio. Si nos adentramos más en el precio, si vamos, por ejemplo, a la gráfica aquí de H1 o M30 o M15, ustedes van a darse cuenta que el mercado está súper lineal. Hoy, vale, básicamente generó una caída en la mañana en forma de mecha y de ahí el precio no ha generado otro movimiento. O sea, realmente ha sido bastante quieto en función de eso, ¿no? Actualmente, pues el precio como tal, si ustedes lo observan, pues está como que luchando un poco en esta línea, pero si vamos como que en el corto plazo, miren que estamos en M5 y en M5 igual está completamente lento. Bueno, como los mercados están correlacionados, esto va a llevar consigo a la libra esterlina y al oro. Entonces no vamos a revisar francamente esos instrumentos porque están completamente quietos. Todos los instrumentos en síntesis que están relacionados con el euro van a tener una pequeña caída como ha hecho el euro, pero no va a ser una caída significativa. Es decir, probablemente caiga y durante la sesión europea suba, caiga y suba. Entonces va a ser muy parecido a lo que estoy dibujando. Si ustedes denotan, eso ha venido haciendo el euro en este periodo, ¿no? Como que ha subido, caído, subido, ¿qué va a hacer? Caer y subir constantemente. Entonces, en ese sentido, tener un cautela, ¿no? Tener mucha cautela al momento de invertir. Y como les dije, si ustedes desean hacer una especie de swing hacia el día de mañana, en este caso debería ser una compra en el euro, ¿sí? Mantener esta compra en el largo plazo al día de mañana y esperar que se cumpla el punto 5, es decir, llegar a este nivel. El punto, sí, el punto 5 era llegar a ese nivel. Sin embargo, yo les recomiendo más bien no ingresar. Sí, como ustedes pueden ver, está bastante lineal. Claro, en la microtemporalidad se ve una caída. Sí, ustedes dirán aquí no, pero está cayendo y está retrocediendo. Sí, pero es bastante lenta. Sí, miren que estamos apenas en una figura de M1 y es muy volátil. Entonces, más bien la recomendación aquí sería estancarse en función del precio, es decir, no invertir, estar con cuidado, con cautela y mantener sus posiciones de momento, ¿ok? Insisto, como este instrumento tiene una fuerte correlación con el oro y con la libra, no vamos a analizar esos instrumentos porque básicamente sería lo mismo y la idea no es redondar. Más bien, un instrumento que sí me gustaría analizar es el Nasdaq porque ha hecho un parámetro interesante que mañana tranquilamente nos puede dar puntos de partida interesantes, ¿no? A ver, el Nasdaq, bueno, consigo, ¿no? Igual, si es que estamos analizando el Nasdaq, igual es lo mismo que analizar el S&P 500, el Dow Jones, ¿ok? Entonces también tomar en cuenta ese parámetro, ¿no? Que no es que tenemos que analizarlos de forma separada, sino básicamente por la correlación va exactamente igual. Si es que tuviéramos un mercado normal, digamos que hubiera sido interesante analizar cada instrumento, pero como estamos antes de tipos de interés y el volumen es completamente bajista, perdón, el volumen es completamente débil, entonces, claro, ahí sí que digamos que no podremos mantenerlo como un ente separado. Ahora bien, a ver, en el Nasdaq teníamos una estructura bajista hace un par de meses. Esta misma estructura hizo que el Nasdaq de alguna forma pues quiebre su nivel, como ustedes pueden darse cuenta, y intentó regresar al punto de tendencia, es decir, intentó regresar a este nivel de acá. Dicho nivel que intentó regresar el Nasdaq, pues se vio frustrado porque funcionó como un pullback, bien, y eso básicamente hizo que el precio decayera, es decir, nunca llegara al precio antes designado. Si nosotros nos observamos y nos vamos a una figura más de corto plazo, se puede ver claramente la posición, en este caso, de reversión del precio. Si ustedes observan que tenemos caída, perdón, suba, caída. Y bueno, hoy en la mañana, pues el Nasdaq estaba haciendo una especie de, pongámoslo así,
de ruptura de este pequeño piso y pues yo les mencionaba, ¿no? En la mañana tener mucho cuidado con ese tema de rupturas porque generalmente tienden a ser reversiones. Y en efecto, ¿no? Como el mercado careció de volumen, hizo una reversión con fuerza y se mantuvo tal cual. Es decir, la sesión americana estuvo neutral, es decir, no hubo ni parámetros al alza ni parámetros a la baja, sino más bien se quedó completamente quieta esta sesión en la sesión americana. Ahora bien, ¿qué esperar del Nasdaq? Yo creo que la posición en el corto plazo del Nasdaq, a diferencia del euro, en el euro claramente se puede observar el parámetro al alza, ¿no? En el Nasdaq no tanto. En el Nasdaq, si nosotros pues observamos el precio desde este punto de vista, tranquilamente podría decirse que es una divergencia, como pueden verse. Y además los indicadores como el estocástico te está señalando un nivel en sobreventa. Entonces todo implicaría que va a subir. Ahora bien, en el caso de que pueda llegar a subir el Nasdaq, que puede ser el interés del precio el día de mañana, habría que analizar si rompe esta zona de aquí. La zona que he marcado con una línea roja, sí es una zona importante, porque en el caso de que llegue a romper esta zona, estaría otra vez en la zona del pullback. Y bueno, es una zona bastante fuerte de romper el pullback como tal, porque en teoría debería ser un engaño de mercado, pero como mañana la noticia podría ser cualquier cosa, el precio sí podría dispararse de alguna forma. Entonces, mi recomendación sería más bien en el Nasdaq centrarnos en la zona de pullbacks, es decir, en el caso de que se llegue a invertir en algún sentido, no sería buena idea invertir en este momento, sino más bien esperar que el Nasdaq intente llegar a esta zona máxima, ¿sí? Sería la idea como que intentar llegar a esta zona máxima y esa zona máxima generar pues de alguna forma un encontrón en la venta. Entonces, mucha atención, ¿no? Es una zona muy fuerte, una zona que he intentado golpear o tratar de penetrar algunas veces, pero no se ha podido. Entonces, eso podría ocasionar que el mercado pues, pueda corregirse en algún punto, ¿ok? Entonces, mucha atención, por favor, en este nivel. Bien, si vamos en el corto plazo, pues va a ser igual casi todos los instrumentos en el corto plazo, es decir, completamente trabado. Bueno, digamos que aquí las acciones han tenido un poquito más de protagonismo que las divisas, porque sí tienen unas curvas más pronunciadas, a diferencia del euro, que como vieron estaba completamente estancado. Entonces, aquí que podemos observar que el Nasdaq como tal sí está teniendo un protagonismo, es decir, se está moviendo, las acciones están perdiendo valor antes del mercado en el corto plazo. Sin embargo, este tipo de posiciones hay que tenerlas cuidado, porque, miren, si en la sesión americana, donde generalmente hay mucho más volumen que en todas las demás sesiones, no logró romper una base importante que fue la de acá. Ahora que carece de volumen justamente por las noticias, es muy improbable que el mercado pues, llegue a subir a otra sesión con fuerza o caer con fuerza. Entonces yo creo que más bien lo que estamos viviendo ahorita, pongámosle esta vela, no es más ni menos que volatilidad. Es decir, quizá durante la sesión asiática esto subirá un poco más hasta acá arriba. Y lo más probable es que esto durante toda la sesión se enrangue así. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, y de hecho, miren, ahorita queriendo sin querer, pues vamos a ver que está subiendo, está recogiendo la mecha que les estaba mencionando. Entonces, bajo esa perspectiva, la noción inicial es pues no invertir, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser el consejo general, como les vuelvo y les repito. Sin embargo, aquí vamos a ver un poco lo que está haciendo el precio. En ningún precio hay entrada y tener cuidado con el Nasdaq, ¿no? Insisto, ¿no? O sea, en el caso de que quieran hacer una posición a largo plazo, así como les di la posición del euro, en el Nasdaq deberíamos esperar que el precio tenga a llegar a este nivel acá o acá. Si llega a esos niveles, sería una buena posición para que el mercado como tal tienda a desplomarse. Mientras tanto, ahorita lo que va a hacer básicamente es enrangarse, jugar un rato con el precio y nada más. Entonces, sí, mucha atención en esa figura, por favor. Bien. Ahora, vámonos a otro instrumento. Como les había mencionado, vamos a Bitcoin en este caso y después nos vamos a los instrumentos asiáticos, que eso sí que tenemos que analizar, porque en teoría deberían tener mayor movimiento, en teoría, porque como estamos en sesión asiática, debería existir. Ahora bien, a ver, Bitcoin quieto, como les había mencionado el día de ayer, se había estancado un poco,
el mercado había generado estos rebotes, sí, con mucha fortaleza, estos rebotes en Bitcoin, tomando esta zona de liquidez y topó los 25.000 y acto seguido, pues se terminó disparando hasta los 27.000. O sea, no ha hecho más que eso, o sea, no ha habido realmente una posición interesante en ese sentido, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar en este caso con el tema de Bitcoin? Bueno, mañana, bueno, yo pensé que Bitcoin podría ejercer una propiedad que suele tener de adelantarse a los precios, porque en algunas ocasiones suele adelantarse a los precios de esta criptomoneda, o a los eventos económicos, pero no ha sucedido tal caso, tal cosa. Entonces, creo que el comportamiento de mañana sí va a agitar mucho a la cripto. De manera general, si quieren invertir, digamos que todos los instrumentos son riesgosos, pero el más riesgoso va a ser esta cripto. Entonces, ¿por qué? Primero, porque está en una zona conflictiva. Es decir, esta zona de acá, que no ha quebrantado ni con datos fundamentales, ojo, ¿no? Segundo, que va a depender muchísimo del tipo de interés que puede llegar a suscitar. Y como les dije, el tipo de interés no solo es que te dan el número, sino también viene detrás de un discurso. Entonces puede que el mercado comience a alborotarse. Y tercero, que ya tiene antes el Bitcoin, al igual que todas las criptos, tiene antecedentes de alta volatilidad. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con ingresar a estos niveles, porque primero estamos en máximos, estamos en zona crítica, hay antecedentes de volatilidad. Todo es la fórmula perfecta para perder dinero realmente. Entonces, si quieren invertir, insisto, háganlo en cualquier instrumento a manera de swing, solo en uno, pero ese uno sí no tiene que ser el Bitcoin. Es muy riesgoso invertir en criptomonedas con fundamentales tan fuertes como el que pues hemos estado observando. Ahora bien, una vez explicado en este caso la recomendación, ¿qué podemos observar? Bueno, inicialmente que el precio del Bitcoin se ha estancado de forma, digamos que oscilatoria. Bien. Entonces, este estancamiento de forma oscilatoria, como ustedes pueden darse cuenta, bien, que podría ocasionar que el precio como tal podría generar en algún punto una suba, pero esta suba no deberíamos nosotros montarnos hasta que al menos rompa la liquidez de acá, si la mecha de acá, que es alrededor de unos 28.000. Si rompe estos 28.000, ahí sí que podríamos decir que sería una posición de inversión un poco más confiable, ¿ya? Si rompe los 28.000. Si no rompe los 28.000, yo diría que no se debe invertir aún en la compra, ¿ya? Ese sería un parámetro, pero vamos a ir un poco más riesgoso. ¿Cuándo estaríamos completamente seguros de que este instrumento puede llegar a subir? Cuando ingresa al canal de tendencia. Ya, si bien es cierto, ahorita ha caído el canal de tendencia, como ustedes pues, se pueden percatar, ha caído, pero se ha mantenido en los niveles de la base de 25.000. Pero cuando el precio rompa este canal, este punto, ahí sí que tenemos un movimiento con fuerza al alza. Esa parte es importante. Ahí sí que tenemos un movimiento con fuerza a la alza. Bien, y ese movimiento con fuerza sí podría llegar a escalar hasta los 25.000. Entonces, recomendación, invertir después de que el precio rompa los 28.000 con algo de seguridad y con mucha seguridad con el precio quebrante los casi 30.000. Quebranta los 30.000 y tenemos una posición a largo plazo interesante que, como les había mencionado, la idea sería que llegue a 36.000, incluso 40.000, ¿sí? A largo plazo. Ahora, esta zona de 27, más que una zona de trading, es una zona de holding, como ya antes les había anticipado, suelen ser zonas interesantes de holding, porque el mercado como tal, pues, nos dice hacia dónde puede dirigirse en el largo plazo, pero digamos que con mucha volatilidad. Y para cortar la volatilidad, la mejor opción es comprar fracciones de un instrumento y pues no perderlos de vista. ¿Ok? Entonces, bajo ese sentido, esa sería la recomendación de el Bitcoin. Insisto, posiciones, mañana no. En este sí, prohibido totalmente. Sí, es muy riesgoso, puede dejar muchos rastros. Y en el caso de que querer invertir, tratar más bien de hacer una posición de holding sería clave en este punto. ¿Ok? Bien, vámonos ahora sí a los instrumentos asiáticos. Nos vamos a el dólar australiano. A ver. Entonces, el dólar australiano igual, correlación directa con el euro y correlación directa con el oro. Entonces, este mismo análisis te puede servir incluso para pronosticar el oro o la plata, ¿sí? Pero de forma general, anticipar que
también se mueven por diferentes fundamentales. Es decir, pues el oro no le va a afectar el tipo de interés de Australia. O sea, eso le va a afectar únicamente a la divisa de Australia. A lo que me refiero con la correlación es con, frente a los datos técnicos, ¿no? Es decir, ahorita si mantenemos una posición en compra en este nivel, la más posición en compra seguramente terminará afectando al euro y terminará afectando al oro, ¿ok? Pero también darse cuenta que a veces las correlaciones se pueden perder, como pasó el día viernes, y mañana probablemente también se pierdan las correlaciones. Es decir, si el uno sube, el otro no necesariamente sube, podría estancarse o caer. Bueno, eso es algo que siempre hay que observar en el mercado. A ver, estamos en W1 y que nos podemos fijar. Primero, que en las figuras de largo plazo, el instrumento o el dólar australiano se encuentra en los pisos. Que se encuentre en el piso y en una posición en sobreventa es una señal, como ustedes pueden darse cuenta, de reversión con fuerza. Entonces, eso en el largo plazo, ojo, que estamos en el semanal. ¿Qué implicaría esto? Que tenemos una señal en el largo plazo de que esto podría valorarse. Ya, eso es una buena señal, porque lo que te está diciendo es que el australiano se va a valorar, y si se valora, significa que el americano, en ese caso el dólar americano, va a perder fuerza. Si pierde fuerza, ¿qué significa? Que probablemente mañana existe el punto pivote. Entonces, miren, fundamentalmente hablando, como les dije, puede suceder muchas cosas, pero a veces el análisis técnico nos da esas pistas, ¿no? Esas pistas hacia dónde puede dirigirse el mercado en función de las figuras. Lo que es claro es que a pesar de tener un volumen, una caída, como pueden ver aquí, bajista, miren si nosotros nos fijamos, tenemos un precio cada vez más bajo, ¿sí? Y un volumen, perdón, más bajo y un estocástico en el nivel de la sobreventa. Eso que implica rango al alza. Ya, primer eje importante. Segundo eje, si me voy al gráfico de H1, aquí ya podría tranquilamente hacer un poco de canales de inversión, como para fijarnos un poco la estructura y la ruptura de precio que ha desarrollado. ¿Y qué tenemos? Bueno, de momento tenemos una ruptura en este nivel, que implica al tener una ruptura en ese nivel, que el precio como tal quiere cambiar de tendencia. Entonces, bueno, las divisas de forma particular, no es que te cambien las tendencias como en el Nasdaq o como cualquier índice bursátil. Eso hay que tener claro, ¿no? Las divisas se mueven de forma diferente a los índices bursátiles, no se mueven iguales. Entonces, las divisas se van a mover por puntos o bases institucionales. Por ejemplo, aquí tenemos una base institucional. ¿Es a dónde va a dirigirse? Al otro institucional, que sería el de aquí. Entonces, si ya topó este de acá, se va al de acá, luego al de acá, luego al de acá. Por eso es que es importante siempre trazar institucionales, porque sería la manera en la que escalan las divisas. Y mientras topan los institucionales, se marcan las tendencias. A diferencia del Nasdaq, que por ejemplo, vamos al Nasdaq, ustedes van a ver que si ven que su precio es tendencial, no es que te marca un máximo histórico que oscila, sino se marca bajo una línea de tendencia. Entonces, si nosotros observamos, pues estamos en la base del primer institucional. Y como ustedes saben bien, los puntos institucionales siempre son puntos complejos, ya, o puntos complejos de los precios, porque nos dice que el mercado como tal puede caer como puede subir. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que si estamos en ese institucional, puede llegar al de acá, como puede llegar al de acá. ¿Ya? Entonces, ese es el gran dilema, saber hacia dónde puede dirigirse el precio. Ahora, cuando tienes esa, digamos, esa interpretación de hacia dónde puede dirigirse el nivel de precio, tienes que basarte, en este caso, bajo otros parámetros. Los otros parámetros iguales, análisis chartista. Bueno, y también puede ser indicadores. En este caso, en la figura de H4, no nos dice absolutamente nada el estocástico, está enrangado, el volumen un poco, pero bueno, el volumen lo que me dice es que hay poca transacción el día de hoy, y eso ya lo sabíamos. RSI más adelante lo vamos a utilizar, pero de momento ahorita no me está diciendo nada, ¿no? Me está diciendo que está igual al precio, ¿sí ven? El precio se estancó, RSI también. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar acá? Que tenemos una figura de continuidad, de cambio de tendencia, ¿no? Un hombro, cabeza a hombro. Y no es la única, ¿no? También en la libra esterlina existe la misma figura. Y bueno, podríamos trazar de esa forma la línea de cuello, o también podríamos hacerla de forma recta, es decir, así. Bien. ¿Qué implica básicamente la figura del hombro, cabeza, hombro invertido? Bueno, como ustedes muy bien saben, el hombro, cabeza, hombro, lo que nos dice es un cambio de tendencia. Entonces, ¿qué tenemos?
que en el caso de que genere la ruptura, o sea, hay más probabilidad de que rompa este nivel a que caiga, es lo que te está diciendo, ¿no? Ahora bien, que vaya a caer es improbable, no. Solo digo que hay más probabilidad de que suba por la figura. Pero ustedes saben tranquilamente que la noticia tranquilamente puede destruir la figura. Entonces, tampoco, ¿no? Tampoco es que es una probabilidad, digamos, que del 0%, sino sí es probable. Entonces, ¿qué tenemos? El hombro, cabeza, hombro, que podría ocasionar un movimiento a la alza, como ustedes pueden observar, hasta ese nivel. Después de eso, el mercado lo que haría es un pullback y se generaría otro nivel de ese punto. Y si se fijan, como les dije, a medida que uno va construyendo el precio con los históricos, suele tener ahí sí los canales de tendencia, ¿sí ven? Pero ahorita es como que hemos construido una especie de canal, ya obviamente hipotético porque no ha sucedido. Entonces, recomendación. La noticia de mañana es tan importante que puede romper el hombro cabeza a hombro y puede dar pie a ir al otro institucional. Dudo mucho que lo quebrante de un solo nivel, es decir, que esto vaya de acá a acá en un solo nivel, dudo mucho, aunque puede ser, miren, solo tiene una diferencia apenas del 1,72% que tranquilamente se puede dar si es que el dato es sorprendente, ¿ya? Entonces, puede ser. Lo que sí es claro es que en el caso de que se quebrante, su siguiente nivel a topar va a ser este de aquí. Ya, ese va a ser el siguiente nivel. Ya, si se mantiene el interés en el mismo valor, sí. O sea, si es que no se aumenta el tipo de interés, va a suceder eso, ¿sí? Si no se aumenta el tipo de interés en Estados Unidos, ojo, no en australiano, sino en Estados Unidos, ¿bien? Va a suceder eso. Si es que se aumenta el tipo de interés, en cambio ahí se cae para acá. Aunque dependerá del discurso, ¿no? Porque si es que se cae el tipo de interés o se aumenta, tranquilamente lo que ha hecho antes los instrumentos y algunos pues que han invertido con nosotros hace tiempo, les constará que el mercado topa una línea de liquidez y por las mismas se regresa y se queda ahí mismo. Es decir, hace una gran mecha, como esta. Hace una caída enorme y luego por las mismas se recupera y se queda estancado. También es una posibilidad. ¿De qué va a depender eso? Del discurso. Por eso es que yo les insisto que en el discurso sí le tengan cuidado, porque el discurso te puede voltear todos los datos económicos. Bien, pero bueno, a ver, entonces, es una posibilidad lo que estamos observando ahorita de este hombro, cabeza, hombro hacia ese nivel. Bien, ahora, en el caso de que ustedes observen que esto suba con fuerza, hay que rescatar los valores de estos valores de acá. Esta zona de acá es zona de ventas. Esta zona de aquí. Bien, la zona máxima de aquí son zonas de ventas, la que voy a marcar con rojo, con negro. ¿Qué implica? Que esto suba hasta este nivel. Bien. ¿Y qué implica eso? Que cuando suba hasta ese punto, ahí el mercado va a rebotar. Mira, por más tipo de interés que exista en el mundo, el mercado se mueve con una lógica. Y la lógica es impulso y retroceso. ¿Ok? Entonces, probablemente ese impulso y ese retroceso puede darse a ese nivel y ahí puede ejercer un rebote. Bien. La manera más segura en este tipo de instrumentos que son asiáticos e invertir en los rebotes es hacer una sesión asiática. Es decir, en la sesión americana dejan nomás que esto se despapalle. Si esto se despapalla hasta acá, déjenle. Cuando empiece la sesión asiática, ahí le meten la venta, porque ahí va a venir la corrección. Y más bien va a venir con mucha asertividad, porque nosotros ya sabemos lo que incluso va a decir el discurso, va a decir los datos, o sea, tenemos mucha certeza. Bien, entonces esa sería más bien mi recomendación ante este tipo de noticias. Esperemos hasta que llegue acá. Ese es un buen punto en venta. Ahora bien, ¿cuál sería un buen punto en compra? Pues lo contrario, ¿no? El institucional. Es decir, esta base de aquí, dudo mucho que caiga, pero en el caso de que caiga, esa sería una buena posición en venta, en compra, perdón. Sería una excelente posición en compra este nivel de acá. Entonces, ¿qué implicaría? Que el precio se desplome acá y termine subiendo. No al punto de acá, pero sí al punto del hombro, cabeza a hombro. Bien. Dudo mucho que lo quebrante. Miren, si nos vamos a la figura más de largo plazo, como les había dicho, hay señales alcistas. O sea, en el caso de que llegue a caer, digamos, que se va a dirigir al mínimo de acá, que es lo que dijimos, dudo mucho que lo llegue a quebrantar, porque en el caso de que suceda eso, estamos hablando de mínimos históricos
y el último mínimo de acá es la base de más bien la volatilidad de este nivel. Y claro, es una gran volatilidad. Entonces, yo dudo que pase, bueno, puede suceder, pero creo que le falta aún mucho para que una estructura o una noticia de precio haga que el valor del australiano caiga en un 12%. O sea, es una locura, ¿no? Lo más probable, insisto, es que el mercado, en el caso de subir, se estanque acá y retroceda. O caiga hasta la mecha de aquí, incluso un poco más abajo, y suba. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Como les había dicho, al tener las dos posibilidades, realmente nos deja el paraguas abierto de que puede pasar cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Precisamente por el tipo de interés. Si no hubiera tipo de interés, nuestra posición debería ser una posición, si nos vamos a H1, en compra, pero una posición en compra cuando el mercado se encuentre en esta base. Ahí debería ser una posición en compra para nosotros como traders, si no tuviéramos fundamentales, ojo, ¿no? Estoy hablando en el caso hipotético de no tener fundamentales tan fuertes como el de mañana, nuestra posición en compra debería ser este punto de acá, porque si notan que es un punto de mucha liquidez, donde el mercado topa constantemente y rebota, y esta no es la excepción, caería hasta el punto de acá, compra y subiría. Entonces sería una buena posición en el caso de que no exista fundamentales. Como no es el caso, lo que único que nos queda pues es aguardar. Ahora bien, esto converge en nuestro análisis en el euro, habíamos dicho lo mismo, ¿no? Habíamos dicho que el euro en el largo plazo debe subir, el australiano también debido a las correlaciones. Como les dije, todos realmente son muy igual. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que en en este caso, la caída, digamos que fue un poquito más pronunciada, pero igual, o sea, si el euro, insisto, cae o el australiano cae, los demás instrumentos correlacionados también lo harán. Bien, eso no significa que el mercado como tal, pues, vaya a caer de manera infinita, para nada. Ahorita está cayendo un poquito más, únicamente porque estamos en sesión asiática. Como hay en sesión asiática hay un poco más de volatilidad. De todas formas, mi recomendación es aquí no operar hasta el día de mañana. ¿Sí? Como pueden ver, está completamente lento el mercado. Incluso miren las velas de acá. Son velas, digamos que casi sin volumen, velas sin sentido de operación, no tienen ningún atractivo al momento de invertir, ¿ok? Entonces, cuidado, mucho cuidado en ese sentido. Bien, eso con el dólar australiano. No vamos a analizar el neozelandés porque es exactamente lo mismo, también tiene correlación directa con el neozelandés, pero un instrumento que sí vamos a analizar va a ser el yen japonés. Bien, el yen japonés sí lo vamos a analizar porque este instrumento primero nos sirve como una brújula de precio, ¿sí? Y segundo, tiene una correlación inversa con lo que acabamos de hablar. Entonces suele servir bastante para ubicarnos en tiempo y en espacio. A ver, el yen japonés ha tenido una valoración en el largo plazo muy fuerte. Aquí les anticipo igual para las personas que no nos siguen, digamos que hace poco, generalmente en el yen, nosotros no ponemos indicadores como RSI estocástico porque no sirven en esta estructura de precio. En la estructura de precio del yen nos sirve muchísimo el análisis chartista y el volumen, ¿sí? Suelen ser bastante confiables. Los demás, la verdad, no funcionan tan bien. Suelen darte señales falsas muy seguido. Entonces, bueno, tenemos un movimiento claramente a la alza dividido en dos segmentos. Primer segmento, impulso, un retroceso. La particularidad de este retroceso es que genera una ruptura de precio. Genera una ruptura y ahora que tenemos nuevamente un impulso. Bien, este impulso que podría ocasionar, si ustedes se percatan, eh, quiere llegar al punto máximo, ya el punto histórico o el punto institucional, que es el punto de acá, los 148,67, ya, quiere llegar a ese nivel, ¿ok? Entonces, generalmente los precios usan los institucionales como imanes, es decir, en el caso de que llegue acá, se estancará un poco y luego intentará llegar al nivel de acá. Ya, el yen es mucho de puntos institucionales, es mucho de topar ese tipo de niveles. Entonces, si nos vamos a la figura así de H1, podemos darnos cuenta que, bueno, a ver, primero, esto es de la semana pasada, ¿no? La semana pasada tuvimos un gap y habíamos anticipado que el yen iba a caer y que iba a cubrir el gap. Ya, cubrió el gap.
retrocedió, se ha estancado y ahorita está tomando este punto máximo como una referencia. Es decir, el precio constantemente nos da un apoyo a una reversión en ese nivel, pero lo interesante de esto es que no irrespeta la línea de tendencia. Si ustedes se fijan, no le respeta para nada. O sea, más bien es bastante prolija en esa línea de tendencia, lo que nos da que pensar que antes de tener un movimiento al alza, esto tiene una especie de triángulo alcista y y como ves, un triángulo tiene pinta de subir. Entonces, si esto llegaría a subir, lo que nos está diciendo básicamente es que el dólar se llegaría a apreciar. Se dan cuenta aquí lo conflictivo del asunto, que por un lado hay instrumentos como el australiano que te dicen voy a subir y eso implica que exista un rebote, un pivote en el tipo de interés, e instrumentos como el japonés que te dice el dólar va a coger valor. Si coge valor significa que va a aumentar el tipo de interés. Entonces aquí es a quién hago caso. Entonces los instrumentos comienzan a dar lecturas diferentes. Como les dije, eso se llama pérdida de correlación. Ya, ¿por qué se da esto? Por las fundamentales de alto impacto. Ya, no sucede muy seguido, como les dije. Ahora sucede porque este punto pivote es algo histórico. Realmente ya venimos casi 2 años subiendo el tipo de interés en todos los países, que generar un pivote se convierte en algo histórico. Entonces, como es un evento histórico, el mercado comienza a perder correlaciones. Si por un lado sube, por otro lado cae, cuando deberían hacer exactamente lo mismo. Bien, entonces a eso me refería con que se están rompiendo las correlaciones. Si me voy a H1, ¿qué podemos observar? Como pueden ver, las mechas de precio de liquidez rechazando el nivel en venta, que es lo que ya habíamos dicho con anterioridad, pero al mismo tiempo también tenemos rangos superiores que han sido completamente rechazados. ¿Qué significa que estén completamente rechazados estos rangos superiores? Que el precio como tal, pues no quiera ni subir ni caer. ¿Cuál va a ser el factor decisivo? El día de mañana. Cuidado. Insisto, las correlaciones están quebradas. En este caso, están empezando a quebrarse como se quebraron el día viernes. Están empezando a quebrarse nuevamente. Entonces, puede ser cualquier cosa mañana. Lo que sí les diría es, o absténganse, o en el caso de invertir, utilicen lotajes bajos y traten de hacer un swing. O compren euro, o compren oro, o compren australiano, pero no compren todo, sino compren esos instrumentos y fijarse en el dólar, en este caso contra el yen, porque como ustedes pues se percatan, tranquilamente nos está dando una lectura ya de una ruptura de correlación. ¿Cuándo esperaríamos que esto pare, por decirlo así? Es difícil saberlo porque a veces suelen solo durar durante la noticia, ¿no? En el corto plazo. Pero, por ejemplo, el año pasado, la correlación de todos los instrumentos se perdieron de noviembre a marzo. Entonces ahí hay que cambiar. Más que de estrategia, hay que analizar el mercado de una forma diferente porque el mercado pues te dice cosas contrarias. Entonces, cuidado nomás en el corto plazo. Al momento de invertir, puede existir la posibilidad de un quebranto de la correlación. Puede ser momentánea como puede ser de largo plazo. Entonces, hay muchos factores que sí hay que tomar en cuenta antes de decidir. ¿Ok? Bien, entonces, en síntesis, bueno, el yen también va a tener un poquito más de volumen porque estamos en mercado asiático, se mueve con fuerza a diferencia de los demás instrumentos. Sí, en mercado asiático generalmente se van a mover los pares asiáticos, pero de ahí de forma general lo que les diría es que no se impresionen o no ingresen debido a un bajo volumen. En síntesis, mañana tenemos las noticias de tipo de interés. Ya lo habíamos observado el día de ayer. Hay mucha posibilidad de generar el punto pivote, pero también hay la posibilidad de que se aumente el tipo de interés debido a lo que sucedió con Europa. En cuyo caso, mi recomendación es no invertir y en el caso de hacerlo, solo elijan un instrumento, no muchos, y utilicen el volumen más bajo a forma de swing trading. El único instrumento que yo les restringiría de momento es el Bitcoin porque va a ser muy volátil y realmente tiene mucha posibilidad de hacer figuras contrarias a lo del precio. ¿Ok? Eso sería todo. No hay mayor movimiento. Hoy no hay entradas. Generalmente desde tipos de interés nosotros no ingresamos en el mercado por temas de precaución. Y bueno, preguntas finales, por favor. No, por mi parte todo claro, José, muchas gracias.
A ver, Diego me dice, José, una pregunta, ¿tiene algo que ver el paro USD? De hecho, el Japón es un país constantemente se está endeudando. No, no entiendo, tiene que ver el par, tiene que ver con qué, no entiendo, Diego. Bueno, generalmente, o sea, más allá del endeudamiento que sirve, verás, todos los instrumentos se mueven siempre bajo los parámetros de datos de la inflación, Producto Interno Bruto, tipos de interés, ¿ya? El yen es un caso, digamos que no ortodoxo, me gusta utilizar esa palabra para describir a esta divisa. O sea, no es un caso, no es un caso normal. Primero porque ellos no tienen ellos tienen un tipo de interés negativo del menos 0,10%. Entonces, eso les ha funcionado, digamos, de alguna forma el motor de su economía. ¿Qué sucede cuando existen estos eventos como tipos de interés? Generalmente el yen suele dejarse llevar muchísimo del dólar americano, es decir, ellos no actúan frente al movimiento del tipo de interés, sino se suele dejar llevar en función de lo que pase con el dólar. Si el dólar sube, el tipo de cambio dólar contra el yen se dispara. Si el dólar cae, el dólar contra el yen cae. Punto. Listo, entonces no tiene mucho que ver con el endeudamiento, eso por un lado. Y por otro lado también suele utilizarse como un instrumento de refugio, muy parecido al oro, suele utilizarse el yen y el franco suizo. ¿Por qué? Porque como son instrumentos, digamos que como en países con muchas reservas internacionales y también son instrumentos que tienen un tipo de interés más bajo, entonces suelen usualmente utilizarlos como refugios, ya cuando existe inestabilidad en el entorno empresarial. Entonces, bajo esos parámetros suele moverse el yen. ¿Ok? Entonces, en el corto plazo no tiene que ver mucho con el tema de endeudamiento, más bien tiene que ver con estas razones con estas razones económicas, tipos de interés, pero vinculados a Estados Unidos y con el tema del carry trade. Carry trade se llama lo que te acabo de mencionar, es decir, utilizar a una divisa como un refugio económico. Pero de ahí, más allá de eso, no, o sea, el mercado realmente no te va a dar alguna pista, por decirlo así respecto a eso. Salvo que a veces el yen sí suele adelantarse, pero igual que el Bitcoin, hoy no lo ha hecho. Ujú. No sé si quedó claro la inquietud. Sí, exacto, ajá. En algunos casos funciona como un adelanto de divisa. En algunos casos, hoy no. Hoy el mercado está tan quieto que ni siquiera Bitcoin, que también se considera como una divisa de adelanto, se ha funcionado. Mira, por ejemplo, mientras hablábamos, estábamos arriba. Hablamos que 10 minutos cayó. Esa volatilidad me refiero a la que hay que evitar, ¿no? Que realmente no te dice a dónde se va. Cuando funcionan como adelanto de divisa, sería interesante que, por ejemplo, quebrara la tendencia o rompiera este nivel. Eso voy a dejarle marcado, por cierto. Si rompe ese techo o rompe la tendencia, eso claramente es un impulso al alza. Es decir, se va para el alza o para la baja. ¿Ok? Pero como no existe, entonces básicamente lo que estamos viviendo es volatilidad, ¿ya? Y eso sucede con todos los instrumentos, o sea, se está viviendo volatilidad en todos los instrumentos. Entonces, te puede funcionar como un instrumento adelantado, sí, pero cuando haga una tendencia. Mientras tanto, es mera volatilidad, nada más. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Bueno, inversionistas, mañana tenemos un gran día a la 1 de la tarde. Les invito, por favor, a que verifiquen el calendario económico y vean los principales instrumentos. Un buen instrumento para detectar siempre el tipo de interés va a ser el oro y el Nasdaq. Van a ser muy buenos, suelen detectar buenos movimientos. Entonces, observemos, como les digo, mañana sí estemos en posición de observadores, más no de inversores, y veamos qué es lo que le puede llegar a pasar al instrumento.
Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Espero que tengan una linda noche y mañana, más que todo, una jornada tranquila de inversiones. No traten de invertir tanto y si lo hacen, no arriesguen. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau. Gracias, José. Buenas noches.